Piensen por un momento en el mundo que les rodea, en la solidez de la silla sobre la que se sientan, en la textura de la ropa que visten, en el rostro de las personas que aman. Parece sólido, ¿verdad? Real, indiscutible. Pues bien, prepárense, porque nuestro primer corte va a ser para diseccionar precisamente esa certeza. Hoy vamos a introducir una idea tan vertiginosa que una vez comprendida, es imposible volver a ver la realidad de la misma manera. Y para ello necesitamos conocer al hombre que la articuló con la más bella y brutal de las prosas, Arthur Schopenhauer. Nacido en Danzig en el año 1788, Schopenhauer no es el típico filósofo que imaginamos. No era un profesor universitario polvoriento, ni un asceta hambriento. Gracias a una herencia considerable, fue un hombre que vivió con comodidad, que amaba la buena comida, el teatro y la compañía de sus caniches, a los que sucesivamente llamó Atma, en honor al concepto hindú del alma universal. Fue un hombre solitario, irascible, misógino y de un ego monumental, famoso por su desprecio absoluto hacia sus contemporáneos, en especial hacia Hegel, a quien consideraba un charlatán que había corrompido la filosofía. Pero bajo esa fachada de misántropo gruñón, se escondía una de las mentes más originales y valientes de Europa. Mientras la filosofía alemana de su tiempo celebraba el optimismo, la razón y el progreso histórico, Schopenhauer se atrevió a mirar en la dirección opuesta. Se nutrió de dos fuentes principales. Por un lado, de Immanuel Kant y su idea de que no podemos conocer las cosas en sí mismas, sino solo cómo se nos aparecen. Y por otro, de una fuente entonces exótica y revolucionaria, el pensamiento oriental, las antiguas Upanishads de la India. De la fusión de estas dos corrientes, Schopenhauer extrae la primera y fundamental proposición de su obra maestra, el mundo como voluntad y representación. La frase inicial de este libro es una de las más audaces de la historia. El mundo es mi representación. Detengámonos aquí. ¿Qué significa esto? No es una simple metáfora poética. Es una declaración metafísica radical. Schopenhauer nos está diciendo que todo el universo que conocemos, el Sol, las estrellas, este planeta, tu propio cuerpo, no existe de forma independiente. Solo existe en relación con un sujeto que lo percibe, es decir, en relación con tu conciencia. Sin el ojo que ve, no hay color. Sin el oído que escucha, no hay sonido. Sin una mente que lo procese, no hay mundo. Para hacerlo más claro, Schopenhauer toma prestado un concepto de la filosofía hindú, el velo de Maya. Imaginen que la realidad es un espectáculo deslumbrante y caótico, y que nosotros desde que nacemos estamos sentados en el patio de butacas llevando unas gafas especiales. Estas gafas no son opcionales, que son nuestro propio intelecto, nuestros propios sentidos. Estas gafas organizan el caos y lo proyectan para nosotros como una película coherente. Le imponen un orden, el espacio, el tiempo y la causalidad. Creemos que el mundo está hecho de objetos separados en el espacio y que los acontecimientos se suceden en el tiempo uno tras otro. Pero según Schopenhauer, eso es una ilusión. El espacio, el tiempo y la causalidad no son propiedades del mundo real, son las lentes de nuestras gafas, el software de nuestro cerebro. Piénsenlo con una analogía moderna, la realidad virtual. Te pones un casco y te sumerges en un mundo digital. Puedes caminar, interactuar con objetos, sentir que estás allí. El mundo sigue sus propias reglas físicas y parece completamente real. Pero sabes, en el fondo, que es una simulación generada por un ordenador. Schopenhauer nos diría, vuestro cerebro es el casco de realidad virtual más avanzado que existe, y lo lleváis puesto desde el día en que nacisteis. La vida que llamamos real no es más que un sueño muy largo y muy coherente. Cuando estás soñando, no sabes que estás soñando. El tigre que te persigue en tu pesadilla te provoca un terror absolutamente real. La alegría que sientes en un sueño maravilloso es genuina. Solo al despertar te das cuenta de que todo era una proyección de tu propia mente. La pregunta de Schopenhauer es, ¿y si esta vida de vigilia fuera exactamente lo mismo? Un sueño del que por ahora no podemos despertar. Esto tiene una consecuencia radical para cómo entendemos nuestro propio intelecto. Para los filósofos optimistas de la Ilustración, la razón era una herramienta noble para descubrir la verdad última del universo. Para Schopenhauer, esto es una ilusión vanidosa. Nuestro intelecto no es un faro de la verdad, es una herramienta mucho más humilde y pragmática. Es un sirviente de nuestras necesidades biológicas, porque su única función es la supervivencia. Es como el faro de un coche en una noche oscura. No está ahí para iluminar todo el paisaje,
solo para iluminar los próximos metros del camino y evitar que nos estrellemos. Nos ayuda a encontrar comida, a evitar peligros y a satisfacer nuestros deseos. Crea un mapa útil del mundo, una representación, para que la criatura que somos pueda navegar por él. Pero el error fatal es confundir ese mapa con el territorio real. Hemos vivido toda nuestra vida creyendo que somos los espectadores de una película llamada realidad. Schopenhauer nos dice, no sois los espectadores, sois los proyectores. La película entera está siendo generada dentro de vuestra propia conciencia. Este primer corte con nuestro bisturí es profundo. Nos deja en una posición de vértigo. Si todo lo que conozco, todo lo que amo, todo lo que temo, es parte de esta gran representación, de este velo de malla, si es en esencia un sueño, entonces la pregunta más importante y aterradora de todas se vuelve ineludible. Si todo esto es una ilusión, ¿qué es real? Si todo esto es la película, ¿de qué está hecha la cinta? Si todo esto es una representación, ¿qué es la cosa en sí que se está representando detrás del velo? Schopenhauer tiene un nombre para esa fuerza única, primordial y universal. Un nombre para la realidad última que se esconde tras el espejismo del mundo. Es una fuerza que no podemos ver ni tocar, pero que podemos sentir en lo más profundo de nuestro ser, en cada uno de nuestros deseos insaciables. En el próximo capítulo, nos atreveremos a nombrar al titiritero ciego, la voluntad. Capítulo 2. El titiritero ciego, la voluntad como motor del sufrimiento. En el capítulo anterior, nuestro bisturí desgarró el velo de malla. Nos dejó con una revelación vertiginosa. El mundo que consideramos sólido y real no es más que una representación, un sueño coherente tejido por nuestra propia mente. Pero esta revelación nos dejó con la pregunta más profunda de todas. Si el mundo es un sueño, ¿quién o qué es el soñador? Si lo que vemos es un teatro de sombras, ¿quién está detrás proyectando las imágenes? La respuesta de Schopenhauer es una sola palabra. Una palabra que es la clave de todo su sistema, la causa de todo el dolor y la belleza del mundo. La voluntad. Y aquí debemos ser extremadamente precisos. Cuando Schopenhauer dice la voluntad, no se refiere a tu voluntad o a mi voluntad en el sentido cotidiano, como cuando decimos tengo la voluntad de levantarme. Él habla de la voluntad con mayúsculas. Una fuerza cósmica, única y singular. Es la realidad última. La cosa en sí que se esconde detrás del velo de las apariencias. Es un impulso ciego, un apetito insaciable, una energía primordial que lo anima todo, desde la piedra que cae por la gravedad hasta la planta que busca el sol, y por supuesto hasta el corazón humano que desea sin descanso. Imaginen un titiritero gigantesco, pero este titiritero es ciego. No tiene un plan, no tiene un propósito, no tiene razón, simplemente mueve los hilos por un impulso irrefrenable de moverlos. Nosotros, y todos los seres del universo, somos las marionetas de este titiritero ciego. Cada uno de nuestros deseos, desde el más trivial hasta el más profundo, no es verdaderamente nuestro, es el eco, la manifestación en nosotros de ese querer cósmico y eterno. Y aquí, en la naturaleza de esta voluntad, Schopenhauer encuentra la raíz de todo el sufrimiento. ¿Cuál es la esencia de la voluntad? El querer, un querer perpetuo que nunca jamás puede ser satisfecho de forma duradera. Y como nosotros somos la encarnación de esa voluntad, estamos condenados a la misma suerte. Estamos condenados a la misma suerte. Es aquí donde Schopenhauer nos presenta su famosa y desoladora analogía. La vida humana, nos dice, es como un péndulo que oscila incesantemente entre dos polos, el dolor y el tedio. Piénsenlo, cuando deseamos algo que no tenemos, un nuevo trabajo, el amor de una persona, el último modelo de teléfono, experimentamos un estado de carencia, de anhelo, de insatisfacción. Ese estado es el dolor. Sufrimos porque queremos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando, tras mucho esfuerzo, finalmente conseguimos lo que queríamos? Experimentamos un instante fugaz de satisfacción. Un momento. Pero casi inmediatamente, esa satisfacción se desvanece y da paso a un nuevo estado. El tedio. El aburrimiento. El vacío de un deseo cumplido. Y para escapar de ese tedio insoportable, un nuevo deseo brota en nosotros, y el péndulo vuelve a oscilar hacia el dolor. Y así, una y otra vez, por el resto de nuestra vida. Dolor, satisfacción momentánea, tedio. Dolor, satisfacción, tedio. Ese es el ritmo fundamental de la existencia. La felicidad para Schopenhauer no es más que el breve instante en que el péndulo pasa por el centro, un espejismo que dura un segundo. La razón por la que nos enfrentamos unos a otros
por la que existe el egoísmo, la crueldad y la guerra, es porque la voluntad es una, pero se manifiesta en millones de individuos separados por el velo de malla, por la ilusión del espacio y el tiempo. Cada uno de nosotros se percibe como un ser individual, un yo separado de los demás. Y este yo, como manifestación de la voluntad, quiere afirmarse, quiere acaparar los recursos, quiere imponerse sobre los otros yoes. La tragedia es que en realidad es la misma voluntad luchando contra sí misma. Schopenhauer nos pide que miremos a la naturaleza sin el filtro optimista con el que solemos verla. ¿Qué vemos? Una batalla campal y sin sentido. Vemos a la hormiga león cavando una trampa para devorar a la hormiga. Vemos al halcón despedazando a la paloma. Vemos a una especie luchando a muerte contra otra por el mismo territorio. Es un espectáculo de horror donde cada ser vivo existe para ser el alimento del siguiente. Es la voluntad objetivándose, manifestándose en millones de formas, y luego devorándose a sí misma para poder continuar su eterno y estéril esfuerzo. Esta visión es, sin duda, una de las más sombrías de toda la filosofía. Nos despoja de nuestra dignidad, de nuestro propósito, de nuestra creencia en un universo ordenado o benévolo. Nos dice que somos marionetas biológicas, impulsadas por un querer que no controlamos y que solo nos puede llevar al sufrimiento. Es el diagnóstico en su forma más pura, el corte más profundo y doloroso del bisturí. No hay anestesia para esta verdad. Somos esclavos de un titiritero ciego, y nuestra vida es el baile frenético y doloroso de sus hilos. El diagnóstico es brutal. La herida está expuesta. Hemos levantado el velo y hemos visto el motor del mundo, y es una máquina de sufrimiento. Ante esta revelación, ¿qué podemos hacer? Estamos condenados sin remedio a oscilar entre el dolor y el aburrimiento hasta que la muerte nos reclame. O existe alguna fisura en el sistema, alguna vía de escape, por estrecha que sea. Schopenhauer, el gran pesimista, no nos abandona en este punto. Él no es solo el fiscal que acusa a la vida, es también el médico que una vez completado el diagnóstico nos ofrecerá una posible cura, una cura que no consiste en cambiar el mundo, sino en encontrar formas de silenciar al titiritero que llevamos dentro. En el próximo capítulo, exploraremos la primera y más accesible de estas vías de escape, la liberación temporal a través de la belleza del arte. Capítulo 3. La pausa en la tortura. La liberación temporal a través del arte. Hemos identificado al titiritero ciego, la voluntad. Hemos entendido su juego macabro, un péndulo que nos arrastra sin cesar entre el sufrimiento del deseo y el vacío del aburrimiento. Parecería que estamos atrapados en una celda sin ventanas, condenados a servir a este amo irracional hasta el final de nuestros días. Pero incluso en la prisión más oscura, a veces se filtra un inesperado rayo de luz. Schopenhauer, el mismo carcelero que nos ha descrito con una precisión brutal los muros de nuestra celda, es también quien nos señala las grietas por las que podemos atisbar, aunque sea por un instante, la libertad. La primera de estas vías de escape, la más accesible y universal, no se encuentra en un texto sagrado ni en una proeza sobrehumana. Se encuentra en un lugar que todos hemos visitado. Se encuentra en un museo, en una sala de conciertos, frente a un paisaje sobrecogedor. La primera liberación, nos dice Schopenhauer, es la contemplación estética, la liberación a través del arte. Para entender cómo funciona este milagro, debemos recordar la raíz de nuestro problema. En nuestra vida cotidiana, estamos completamente sometidos a la voluntad. Nuestro intelecto, como vimos, es un simple sirviente de este querer incesante. Cuando miramos el mundo, no lo vemos como realmente es. Lo vemos a través del filtro de nuestros deseos. Vemos un árbol y pensamos, me daría buena sombra, o su madera serviría para una mesa. Y vemos a una persona y pensamos, me puede ser útil, me atrae, ¿qué opinión tiene de mí? Nuestra percepción está siempre contaminada por la pregunta egoísta, ¿y esto para mí qué? Vivimos encadenados a nuestras propias perspectivas, a nuestras propias necesidades. Pero entonces ocurre algo extraordinario. Entras en un museo y te plantas delante de un cuadro, pongamos, de Van Gogh, o escuchas los primeros acordes de una sinfonía de Beethoven. Si te entregas por completo a la experiencia, algo en tu conciencia cambia. Dejas de pensar, dejas de analizar, dejas de desear. La pregunta ¿y esto para mí qué? Se desvanece. Te olvidas de quién eres, de tus problemas, de tus deudas, de tus anhelos, de tu propio nombre. Por un instante tu conciencia se fusiona con la obra. Simplemente contemplas la idea pura que el artista plasmó, la esencia de un paisaje, la tragedia de un rostro. En ese momento mágico, nos dice Schopenhauer,
nuestro intelecto se rebela contra su amo. Por un breve instante se libera de su esclavitud a la voluntad, y nosotros con él nos transformamos. Ya no somos un individuo que sufre y desea. Nos convertimos en lo que él llama un sujeto puro del conocimiento, sin voluntad, sin dolor y sin tiempo. Es una experiencia de una paz inmensa. Es una pausa en la tortura del querer. Es como si el titiritero ciego, por un momento, soltara nuestros hilos. Y en esa suspensión encontramos un alivio sublime. Es una pequeña muerte del ego, y en esa muerte encontramos la verdadera vida. Schopenhauer, en su afán sistemático, incluso creó una jerarquía de las artes, según su capacidad para ofrecernos esta liberación. En la base colocó a la arquitectura, que nos revela las ideas más básicas como la gravedad y la rigidez. Un poco más arriba, la pintura y la escultura, que nos muestran las ideas de las especies, la esencia de un ser humano o de un animal. Más arriba aún, la poesía y sobre todo la tragedia, que nos presentan las ideas más complejas sobre la propia naturaleza de la vida y el sufrimiento humano. Pero en la cima de la pirámide, en un lugar completamente aparte, Schopenhauer coloca a la música. Para él la música es el arte supremo, el más metafísico de todos. ¿Por qué? Porque mientras las otras artes son una copia de las ideas, que son a su vez la primera manifestación de la voluntad, la música se salta ese intermediario. La música, nos dice, es una copia directa de la voluntad misma. La música no habla de cosas, habla del querer en sí mismo. Una melodía ascendente y rápida es la pura expresión del deseo que lucha por alcanzar algo. Una melodía lenta y en tonos menores es la expresión del dolor y la melancolía. La armonía es la satisfacción. La disonancia es el conflicto. Por eso la música tiene un poder tan increíblemente directo y universal sobre nuestras emociones. Porque no nos habla de nuestros sentimientos, habla el mismo lenguaje que nuestros sentimientos. Escuchar una gran sinfonía es como asomarse a la maquinaria del universo, es observar el flujo y reflujo de la voluntad cósmica sin ser arrastrado por ella. Es la forma más profunda de conocimiento y la liberación más completa que el arte nos puede ofrecer. Pero, y este es un pero crucial, esta liberación tiene un límite. El problema, nos recuerda el implacable Dr. Schopenhauer, es que la música termina. La película acaba, salimos del museo y al poner un pie en la calle, el mundo del querer nos asalta de nuevo. El teléfono suena, el hambre aparece, la preocupación por el futuro regresa. La voluntad, que solo estaba dormida, vuelve a despertar con toda su furia. La pausa en la tortura ha terminado. El arte, por tanto, es una vía de escape maravillosa, un oasis de paz en el desierto del sufrimiento. Nos da un atisbo de lo que podría ser una existencia liberada del querer. Nos demuestra que otro estado de conciencia es posible. Pero es una solución temporal, un analgésico, no una cura. Es unas vacaciones de nuestra prisión, pero no nos entrega la llave de la celda. Para una liberación más profunda y duradera, debemos buscar en otro lugar. Debemos pasar de la contemplación del mundo a nuestra relación con los otros seres que sufren en él. En el próximo capítulo, exploraremos la segunda y más profunda vía de escape, el camino moral, cómo romper el espejo del ego a través del poder de la compasión. Capítulo 4. Romper el espejo del ego. La liberación moral a través de la compasión. El arte nos ha ofrecido una pausa en la tortura, una hermosa pero fugaz vacación de nosotros mismos. Pero cuando la música se detiene, cuando salimos del museo, volvemos a la realidad. Y la realidad es que somos prisioneros de nuestro propio ego, de ese yo insaciable que lo ve todo en función de sus propios deseos. Este egoísmo no es, para Schopenhauer, un fallo moral que podamos corregir con buena educación. Es nuestra condición por defecto. Es la consecuencia directa de estar atrapados tras el velo de malla. Piensen en ello. El velo, como vimos, nos presenta el mundo a través del prisma del espacio y el tiempo. Y este prisma, por su propia naturaleza, crea la ilusión de la separación. Crea la idea de que yo estoy aquí, y tú estás ahí. Y tú estás ahí. Porque mi cuerpo es mi cuerpo, y tu cuerpo es otro. Que mi placer y mi dolor son solo míos. Schopenhauer llama a esta ilusión el principium individuationis. El principio de individuación es la creencia fundamental en que somos individuos separados y autónomos. Y de esta creencia nace todo el mal. Porque si yo me percibo como un ser radicalmente separado de ti, entonces tú te conviertes, para mi voluntad, en una de dos cosas, o bien un objeto que puedo usar para satisfacer mis deseos, o bien un obstáculo que se interpone en mi camino. El egoísmo no es una elección,
Es la perspectiva natural de una criatura que se ve a sí misma como el centro del universo. Desde este punto de vista, el sufrimiento ajeno nos es, en el mejor de los casos, indiferente. Entonces, ¿cómo es posible la moral? ¿Cómo puede un ser humano realizar un acto genuinamente bueno? La mayoría de los filósofos habían intentado basar la moral en la razón, en el deber, en un mandato divino. Schopenhauer los rechaza a todos. Para él, un acto no es bueno porque sigas una regla o porque calcules sus consecuencias. Un acto es bueno solo si nace de una fuente mucho más profunda, de un momento de revelación casi místico. Un acto moralmente bueno ocurre cuando, por un instante, un ser humano es capaz de ver a través del velo de malla. Es un momento en que el principio individuacionis se resquebraja. Es como si el espejo en el que solo veíamos nuestro propio reflejo se rompiera en 1000 pedazos. ¿Y qué vemos en ese instante de claridad? Vemos la verdad. Vemos que el otro ser que está sufriendo, sea una persona o un animal, no es en su esencia más profunda, diferente de nosotros. Vemos que la misma voluntad ciega y dolorosa que grita dentro de nuestro ser, también grita dentro del suyo. Reconocemos nuestro propio ser en el otro. Esta revelación metafísica es el origen de la única virtud real para Schopenhauer, la compasión. La palabra que él usa en alemán es Mitleid, que es mucho más fuerte que nuestra lástima. Significa literalmente sufrir con. No es mirar al otro desde una posición de superioridad y decir pobrecito. Pobrecito es sentir su sufrimiento como si fuera tuyo, porque en el fondo lo es. Es la comprensión intuitiva de la verdad que las antiguas escrituras hindúes resumían en la frase Tate Vamasi, tú eres eso. El torturador y el torturado, el lobo y el cordero, en su esencia última, son manifestaciones de la misma y única voluntad, que se desgarra y se devora a sí misma en un ciclo sin fin. Y de esta única fuente, la compasión, brotan las dos virtudes cardinales. La primera, la virtud pasiva, es la justicia. El hombre justo es aquel que ha comprendido esta verdad y se impone como máxima no dañar a nadie. Se abstiene de herir, de robar, de mentir, no por miedo a la ley o a un castigo divino, sino porque ha entendido que dañar a otro es, en última instancia, dañar una parte de su propio ser. Limita las afirmaciones de su propia voluntad para no invadir la de los demás. Pero la compasión puede ir un paso más allá. Puede convertirse en una virtud activa, a la que Schopenhauer llama caridad, o más precisamente, amor desinteresado AB. El hombre caritativo no solo se abstiene de hacer daño, busca activamente aliviar el sufrimiento ajeno, ayuda al necesitado, consuela al afligido, se sacrifica por los demás. Y lo hace sin esperar nada a cambio, ni recompensa terrenal ni celestial. Lo hace porque ha borrado hasta tal punto la línea entre su yo y el tú, que el bienestar del otro se ha convertido en el suyo propio. Su ego se ha expandido hasta abarcar el sufrimiento de todos los seres. Este es el corazón de la ética de Schopenhauer, una ética que no se basa en fríos mandamientos, sino en un sentimiento cálido y profundo. Una ética que no necesita de un Dios que la imponga, porque nace de la comprensión de la naturaleza misma de la realidad. Sin duda, esta es una vía de liberación mucho más profunda y duradera que la del arte. Romper el espejo del ego nos libera de la prisión de nuestro propio individualismo. Nos conecta con el resto de la existencia y nos convierte en seres morales. Pero, y con Schopenhauer siempre hay un pero, ¿es esta la paz definitiva? No del todo, porque la persona compasiva, al identificarse con todos los seres que sufren, no elimina el sufrimiento. Al contrario, se carga sobre sus hombros todo el dolor del mundo. Siente cada herida, cada injusticia, cada lamento. Se ha vuelto moralmente bueno. Sí, pero su sensibilidad al dolor universal es ahora inmensa. Es ahora inmensa. La compasión nos hace santos, pero no necesariamente nos da la paz final, la tranquilidad absoluta. Para alcanzar esa meta, para llegar al final del camino, Schopenhauer nos dice que debemos dar un último paso. El paso más difícil, el más radical de todos, el que muy pocos en la historia se han atrevido a dar. En nuestro capítulo final, exploraremos esa última puerta, el silencio definitivo que se alcanza con la negación total de la voluntad. Capítulo 5. El silencio definitivo, la negación de la voluntad y la paz del vacío. Hemos recorrido un largo camino. Vimos cómo el arte nos ofrece un respiro sagrado, una pausa en la tortura de la voluntad. Descubrimos cómo la compasión, al reconocer el sufrimiento universal, puede romper las cadenas de nuestro egoísmo y ofrecernos una liberación moral. Pero Schopenhauer, en su honestidad implacable, sabe que estas son liberaciones parciales.
El artista, tras su éxtasis estético, vuelve a ser un esclavo de sus deseos. El hombre compasivo, aunque aliviado de su propio ego, sigue viviendo en un mundo de dolor. La pregunta, por tanto, se vuelve ineludible. ¿Existe una salida definitiva? ¿Hay alguna forma de apagar el motor del sufrimiento para siempre, de silenciar los gritos incesantes de la voluntad? Schopenhauer nos dice que sí. Pero antes de revelar ese camino final, debemos usar nuestro bisturí para cortar de raíz una confusión muy común. Si la vida es sufrimiento y la voluntad es la causa, ¿no es el suicidio la solución más lógica? ¿No es la autodestrucción la máxima negación de la vida? La respuesta de Schopenhauer es un no rotundo, y su razonamiento es de una agudeza brillante. El suicidio, nos dice, es en realidad un acto de afirmación violenta de la voluntad. Piensen en ello. La persona que se quita la vida no odia la vida en sí misma, al contrario, ama la vida con ferocidad. Lo que odia son las condiciones de su vida particular, la enfermedad, la pobreza, el desamor. Suicidarse es decir, yo quería la felicidad, el placer, el éxito, y como no puedo obtenerlos, destruyo esta manifestación particular de la vida. Siguen atrapados en el querer. Al destruir su cuerpo, el fenómeno, la representación, no destruyen en absoluto la voluntad cósmica que es la raíz del problema. Es como romper un solo rayo de sol creyendo que has apagado el sol. Es un acto inútil, el último y trágico engaño del ego. Entonces, ¿cuál es la verdadera salida? No es la negación de la manifestación de la vida, sino la negación de la voluntad misma. Este es el camino más difícil, reservado a unos pocos. Es el camino del santo, del místico, del asceta. Schopenhauer describe un punto de inflexión en la conciencia humana, cuando un individuo, ya sea a través de un sufrimiento personal inmenso o de una comprensión filosófica profundísima, ve con total claridad la naturaleza de la voluntad. Este ciclo eterno de deseo, dolor y tedio puede experimentar lo que él llama un quietivo, un momento de calma, de lucidez aterradora, en el que la voluntad gira sobre sí misma. El individuo deja de ver el sufrimiento como un problema personal y lo ve como la esencia misma del mundo. Y en ese momento elige conscientemente dejar de jugar. Elige la negación de la voluntad de vivir. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Schopenhauer describe el camino del ascetismo, un camino que reconoció en los santos cristianos, en los sabios de las Upanishads y en los monjes budistas. Primero, llega la castidad voluntaria y total. El asceta reconoce que el impulso sexual es la expresión más potente y directa de la voluntad, su truco para perpetuarse a través de las generaciones. Negar este impulso es cortar de raíz la afirmación de la vida futura. Luego viene la pobreza voluntaria. El asceta renuncia a todas las posesiones, a toda riqueza, porque entiende que cada posesión es un ancla que nos ata más fuerte al querer, a la preocupación, al deseo. Y finalmente, a través del ayuno y la mortificación, no como un autocastigo, sino como un método deliberado, debilita el cuerpo, que es la manifestación más visible y exigente de la voluntad. El objetivo es simple y radical: matar de hambre al monstruo interior, silenciar sus demandas una por una, hasta que la voluntad dentro de uno se apague por completo. Ahora, para nosotros, para la mente moderna, para el espíritu aún atrapado en el querer, este estado final parece un horror. Una vida sin deseo, sin metas, sin placer, sin voluntad, suena a la nada, a un vacío absoluto, a un aburrimiento infinito. Y Schopenhauer está de acuerdo. Desde el punto de vista de la voluntad, ese estado es en efecto la nada. Pero aquí es donde él da su último y más genial giro. Nos dice: lo que vosotros llamáis nada es vuestro punto de vista. Pero lo que nosotros llamamos realidad, este mundo de formas, de luchas, de deseos fugaces y sufrimiento constante, es en realidad la verdadera nada, el verdadero sinsentido. Y ese estado de paz que alcanza el santo, esa tranquilidad que sobrepasa todo entendimiento, esa quietud del alma, eso, nos dice, es la única y verdadera realidad. Es un estado que no podemos describir con palabras, porque nuestras palabras pertenecen al mundo de la representación, al mundo de la voluntad. Y es aquí donde Schopenhauer, el gran pesimista de Frankfurt, se da la mano a través de los siglos con el pensamiento más profundo de Oriente. El estado que describe es, en esencia, el nirvana budista. Nirvana significa, literalmente, extinción, apagado. ¿Apagado de qué? De la llama del deseo, de la fiebre del querer, de la tiranía de la voluntad. Fue uno de los primeros grandes filósofos europeos en reconocer con humildad que las verdades más profundas sobre la liberación del sufrimiento ya habían sido descubiertas en la antigua India. Así concluimos nuestro viaje.
Empezamos rasgando el velo de malla, descubriendo que el mundo es un sueño. Detrás encontramos al soñador, una voluntad ciega y sufriente. Y finalmente exploramos las 3 vías para despertar de esa pesadilla: la pausa temporal del arte, la conexión moral de la compasión y por último la extinción definitiva de la voluntad a través de la negación ascética. El pesimismo de Schopenhauer, entonces, es deprimente. Yo diría que es todo lo contrario. Es un acto de un coraje intelectual inmenso. Es un realismo sin concesiones. Su filosofía es un medicamento amargo, no un dulce veneno. No promete una felicidad fácil, no nos dice que se puede tener todo. Al contrario, nos dice que la maquinaria del mundo está diseñada para el dolor. Pero al entregarnos el diagnóstico más brutal, también nos entrega el mapa de las únicas salidas de emergencia. Nos enseña a encontrar la paz, no cambiando el mundo, sino cambiando radicalmente nuestra relación con nuestros propios deseos. La libertad que Schopenhauer ofrece no es la libertad de conseguir lo que quieres, sino la libertad mucho más profunda y duradera de no querer nada en absoluto. Este es el poder de la filosofía cuando se usa como un instrumento de disección. Un bisturí del pensamiento que corta a través de las ilusiones optimistas y las cómodas mentiras para encontrar una verdad más difícil, pero, en última instancia, más liberadora. Si este viaje al corazón del pesimismo te ha revelado algo nuevo, si crees que vale la pena seguir explorando estas ideas sin anestesia, te invito a suscribirte, porque a veces la verdadera paz se encuentra al otro lado de las verdades más incómodas.